Bienvenidos amigos y hermanos, aquellos que nos siguen por las redes, que están junto con nosotros y comparten. Estamos juntos una vez más para estudiar la Escritura. Estamos estudiando la Escritura este domingo 7 de abril, donde la iglesia está reunida aquí en Durazno para que Dios nos hable a cada uno de nosotros individualmente y ver las maravillas de nuestro Dios, conocer un poquito más de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia para conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Verdad? Bueno, que podamos, ¿verdad?, mirar así la palabra de Dios como ese libro, ese alimento y esa instrucción que Dios ha dejado a sus hijos para hablarnos a través de este libro. Ya Dios ya no se aparece en sueños, ¿verdad? Sino Dios dejó su palabra, para que aquellos que lean su palabra, Dios se comunica con ellos a través de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Él, ¿cómo? En oración, ¿verdad? Oramos y ahí nos comunicamos con Dios. Y Dios nos contesta, ¿cómo? A través de la Escritura. Abrimos la Escritura y Dios nos habla. Y estamos en el Evangelio según Juan, y la lectura que vamos a tener hoy es Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 1 al 14, para entender todo el contexto, ¿verdad? Juan 14, versículo 1 al 14. Dice así la palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y no basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, ¿qué estamos mirando? ¿Qué vamos a mirar hoy? Las promesas del Señor. Las promesas preciosas que Dios ha dejado para su iglesia. ¿Para qué? Para que no estemos como los discípulos. Puede ser que ellos estaban: qué horrible se va. ¿Para dónde va? Qué horrible. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos todo, Señor, por vos. Y vos te vas a ir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Como dije, el Señor no estaba pendiente de lo que le iba a pasar a él, sino estaba pendiente de sus amigos, sus discípulos, ¿verdad? Y así también Dios está pendiente de su iglesia allí en el cielo. Cristo se fue a estar con el Padre, pero fue a interceder por nosotros, a hablar al Padre por nosotros. Bueno, Él estaba consolando a sus discípulos. Bueno, Él mandó el Consolador a aquellos que creímos en Él. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Él es el que nos consuela. ¿Cómo nos consuela? Nos hace recordar la Escritura, nos hace recordar las promesas de Dios. Y ahí es donde el cristiano se afirma, ¿verdad? Y descansa en las promesas de Dios. Bueno, Dios dijo tal cosa, que no te dejaré y no te desampararé. Bueno, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo el salmista, Dios no nos deja, ¿verdad? Aunque el mundo nos deje, pero Dios siempre es fiel. No nos olvidemos de eso. Bueno, acá vemos un grupo de hombres que estaban, ¿verdad?, preocupados, desanimados porque iban a quedar solos, qué horrible. Bueno, pero el Señor estaba ahí, estaba consolándolos, estaba hablándole, dándole ánimo, ¿verdad? Él ama a sus amigos, a pesar que ellos iban a abandonarlos, pero Él los amó hasta el fin, no le importó. El Señor sabía que en el futuro ellos iban a ser los fundadores de la iglesia, ¿verdad? Entonces Él tenía que hablarle y enseñarle para cuando Él se fuera, viniera el Espíritu Santo y ellos pudieran,
¿verdad? Recordar todo lo que el Señor le había enseñado para practicarlo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros hoy en día. Ay, Señor, quiero que me hables. Cada vez que abre la Biblia, Dios te está hablando. El tema eres tú y soy yo. Si prestamos atención a lo que Dios nos habla, ¿verdad? Dios no va a venir a darme un trato especial y a hablarme especialmente a mí, sino que Dios ya tiene su palabra. Y aquí me habla Dios. Simplemente yo tengo que tener el deseo y el amor hacia Él en obedecerlo. Los que me aman, obedecen mi mandamiento, dijo el Señor. Por eso, bueno, el Señor está ahí, está con ellos, está animándolo, ¿verdad? Le saca el foco de su preocupación y lo lleva, ¿se acuerdan que miramos el domingo pasado? Al cielo, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos problemas. ¿Tenemos problemas en la tierra? El Señor, tengo problemas en la tierra. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Padre, se está cumpliendo tu palabra, porque tú dijiste que en el mundo vamos a hallar aflicción. Pero tenemos la otra parte, confiar, porque yo he vencido al mundo. Y ahí es donde nos recostamos nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro respaldo. Confío en el Señor. Él venció, yo no. Él venció. Y bueno, y es lo que le está enseñando el Señor a ellos, que él iba a ir a la cruz, iba a vencer la muerte, a Satanás y al pecado, porque iba a resucitar de los muertos, iba a mandar al Espíritu Santo para que ellos continuaran el trabajo que le había comenzado. Había que continuar el trabajo. No aferrarse al qué horrible, que no va a pasar, que vamos a estar solos, qué horrible, y van a quedar estancados ahí, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, no, pero hay otras cosas para hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer otras cosas, yo tengo que hacer otras cosas, yo tengo que ir al Padre, yo tengo que hablar al Padre por ustedes, y ustedes tienen que hablar por mí aquí en la tierra. Bueno, ese pensamiento de Dios no ha cambiado. Nosotros estamos aquí en la tierra para continuar el trabajo de Dios. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. ¿Qué? Trabajando para el Padre, para que Él se glorifique en la vida de los creyentes. Entonces, nuestro Padre Celestial es aquel que, bueno, nos eligió antes de la fundación del mundo, para ser su familia, para que vivamos para Él, aquí en la tierra y después en la eternidad con Él, ¿verdad? Entonces, pero para que nosotros poder entrar al cielo tuvo que Cristo morir en la cruz y dar su vida, ¿verdad? Dar su vida allí. Bueno, y eso el cristiano lo valora y por eso se somete a Cristo, porque valora lo que Él hizo, me amó. Nosotros le amamos a Él, como dice Pablo, porque Él nos amó primero. No es por imposición, no es como el tiempo de la ley. Vamos a hacer esto porque la ley me va a castigar, ¿verdad? Así era en el tiempo de la ley. Pero estamos en el tiempo de la gracia, que nosotros ahora actuamos por amor. El cristiano actúa por amor. Él me amó. Mi Padre me amó antes de la fundación del mundo. El Hijo me amó y vino a dar su vida por mí. Yo ahora le amo y pongo mi vida en obediencia para Él. ¿Por qué? Porque soy parte del reino, no soy parte de esta tierra. Soy parte del reino de Dios, soy familia de Dios. Mismo Tomás preguntó, ¿verdad? Preguntó, como vimos el versículo, la otra vez estuve mirando el versículo 1 al 6. Bueno, Tomás preguntando, Señor, no sabemos dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor continuamente le estuvo enseñando antiguamente todo lo que Él era el camino, que Él iba al Padre, pero tenían tanta preocupación y tanto miedo, ¿verdad? De quedar solos, porque el Señor era el que los sustentaba, le daba de comer, ¿verdad? Los protegía de los demás, los protegía hasta de los demonios. El Señor estaba siempre con ellos. Y qué horrible, ahora se va a ir, ¿quién nos va a proteger? Pero el Señor iba a mandar su Espíritu para que estuviera en ellos, dentro de ellos. Y Dios hoy en día, aquellos que hemos creído en el Evangelio, manda su Espíritu Santo a vivir en nosotros. ¿Para qué? Para vivir para Dios. La vida cristiana no se vive en la carne, sino es una vida espiritual, ¿verdad? Es una vida espiritual donde imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo para nosotros. Entonces el Señor le habla a Tomás y le dice que Él era el camino, que siguiera sus pisadas para ir al cielo. No hay otra verdad, no hay otro camino, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo. Bueno, en el mundo hay muchas verdades, muchas religiones, pero hay una sola, que es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Bueno, esa autoridad que estuvimos mirando el domingo pasado, ¿verdad? Su palabra es verdad. Entonces no hay otra autoridad para el creyente. Sí, pero hay otro que... No. La Biblia es la autoridad. Fuera de este libro es falso, ¿verdad? Aquel que quite algo de este libro está mintiendo. Y aquel que le añada a este libro está mintiendo. Por eso nosotros los creyentes seguimos simplemente a Cristo, ¿verdad? No seguimos religiones, no seguimos a hombre, sino seguimos a Cristo. ¿Para qué seguir una mentira
si tenemos la verdad. ¿Se entiende? Es algo, ¿verdad?, tonto seguir la mentira. Seguimos la verdad. Y Él es la verdad. Él dijo, mi palabra es verdad. Bueno, el mundo tiene varias verdades, pero el cristiano tiene una verdad, que es la palabra de Dios. El mundo tiene una verdad relativa, según como usted, la verdad que siguen, ¿verdad? Pero no, nosotros seguimos una sola verdad al Hijo de Dios. Bien, bueno, Él es la vida. ¿Por qué hay vida en el planeta Tierra? ¿Por qué toda la galaxia tiene vida? Porque existe el Hijo de Dios. Porque Él dijo, yo soy la vida. Si Él muriera, bueno, todo lo que tuviera vida moriría, porque Él es la vida. Colosenses lo dice, ¿se acuerdan? Aquellas hermanas que están estudiando Colosenses, que Él es el que sustenta, ¿verdad?, la vida. Él es sustentador de la vida. Él hizo la creación, no la hizo solamente, sino que la sustenta y le da vida. El Hijo de Dios es la vida. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Entonces, no hay otro camino, solamente creer en Él. No entramos al cielo por las obras, ni por la religión, ¿verdad? O porque oramos cantidad, o porque mi mamá o papá es cristiano. Entramos al cielo porque creemos en Jesucristo, que Él es la vida. Y Él es el único camino para ir al cielo. Cristo para el cristiano es todo. Todo. Todo es Cristo para el cristiano. Bueno, vamos a seguir. Juan capítulo 14, versículo 7. Juan 14, versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Bueno, el Señor le está enseñando, ¿verdad?, que al verlo a Él, que están viendo a quién, al Padre. Porque Él vino a dar a conocer a quién, al Padre. No vino a sacarse cartel, ¿verdad? Él, si acá estoy yo, el Hijo de Dios. No, Él dijo, yo vine a dar a conocer a mi Padre. Nadie ha visto jamás al Padre. Solo el unigénito Hijo de Dios estuvo desde la eternidad estando al lado del Padre. Entonces, el único que lo conoce 100% al Padre es el Hijo. Y el Hijo viene a la tierra a darlo a conocer al Padre, guiado por el Espíritu Santo. Todo el ministerio de Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, al ver a Cristo, conocer a Cristo es conocer la Trinidad. Conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Por eso dije, Cristo es todo para el cristiano. Conocer, enamorarse de Cristo, conocerlo a Él, bueno, es conocer la Trinidad, conocer el cielo, conocer todo, porque Cristo para el cristiano es todo. Juan capítulo 14, versículo 8. Bueno, acá Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le pasó a Felipe? Volvemos a lo mismo. Felipe estaba como todos, y pienso que habló por todos, ¿verdad? Porque dice, muéstranos, no dice mostrame, muéstranos al Padre y no basta. Se preguntaría entre ellos, ¿el Padre quién es? ¿Dónde está? ¿Qué te parece a vos? No sé. Preguntale. Y ahí, Señor, ¿verdad? Y ahí Felipe le pregunta, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, el Señor le tiene que contestar, ¿verdad? Y le contesta en el versículo 9. Pero Felipe, pienso yo, y los mismos discípulos pensarían que el Padre era un hombre más. ¿Te acuerdas cuando fue el Señor en la transfiguración y tuvo Elías y Moisés? Bueno, ellos pensarían que era también igual. Iba a aparecer ahí, ¿verdad? Se iba a transfigurar. Bueno, pero no es así. El Padre, el Dios es espíritu, ¿verdad? Y nadie lo ha visto jamás. Solo, como dije hoy, el Hijo es el que tiene la comunión íntima con el Padre y lo vino a dar a conocer. Bueno, nosotros conociendo al Hijo conocemos al Padre. Por eso en el versículo 9 dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 3 años y medio el Señor con Felipe, ¿verdad? ¿Qué le estaba enseñando el Señor? ¿Cómo era el Padre? 3 años y medio enseñándole, pero vino la preocupación y se olvidaron de todo. Se olvidaron de todas las palabras de Dios. Bueno, muchas veces yo me parezco a Felipe, ¿verdad? Tantas veces, bien, tanta palabra y tanto conocimiento, tanto estudio, leer acá, leer allá, pero cuando viene un problema actuamos como un mundano. Y todo lo que el Señor me enseñó hace 20, 30 años, 40 años de creyente, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Porque dudé de las Escrituras. Dudé de las Escrituras. Y esto es lo que le estaba pasando a los discípulos. Estaban dudando, ¿verdad? Estaban dudando del Señor, porque tenían un problema y no sabían cómo lo iban a resolver. Bueno, por eso Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, después que Juan el evangelista recibe el Espíritu Santo,
Juan entendió, y por eso después Juan escribe este precioso libro, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué está haciendo Juan? Volviendo al Génesis, ¿verdad? Y hablando del principio. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, presenta Juan, el evangelista, al Señor Jesucristo como Dios creador. ¿Ah? Bueno, Juan después lo entendió. ¿Cuándo? Cuando vino el Espíritu Santo. Pero estaba ahí ahora y no entendía nada. Se va, qué horrible. Era el discípulo amado que siempre estaba recostado del Señor. ¿Quién me va a proteger? El más joven. ¿Se entiende? Pero después que vino el Espíritu Santo, Juan empezó a entender, ¿verdad? Y ahí empezó a escribir, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Bien, Juan presenta al Señor, como dije, como Dios, y al Padre, como el Génesis presenta, ¿verdad? El Hijo, el Padre, creando el mundo, y el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas. Así comienza el Génesis, y así comienza el libro de Juan, ¿verdad? Versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá lo entendió Juan, ¿verdad? Vimos su gloria. ¿Cómo? La del unigénito del Padre. Bueno, aquel Dios que creador, que hizo todas las cosas, se hizo carne, vino a la tierra a dar a conocer al Padre. Versículo 18. Juan 1.18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Para aquellos que dicen, bueno, yo vi a Dios. Bueno, en la Biblia dicen, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo viene, se mete en un cuerpo humano, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar a conocer al Padre. Para que, conociendo al Hijo, es lo que le está enseñando el Señor a Tomás, a Felipe, perdón, conociendo al Hijo, conozcan al Padre. Y nosotros igual, al conocer al Hijo, conocemos al Padre, conocemos la Trinidad. Por eso oramos. ¿Oramos por quién? ¿A quién oramos? Al Padre, en el nombre del Hijo, y guiado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Siempre la Trinidad está en la obra de la salvación, en la vida del cristiano, en la oración. Todo está en la Trinidad, porque dependemos de Dios. Tenemos un Dios trino, ¿verdad? No podemos separar una cosa con otra, no. Ellos actúan juntos. Juan 17, versículo 1 al 8. Juan 17, capítulo 17, versículo 1 al 8. Dice así: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Bueno, esta es la oración sacerdotal del Señor por sus discípulos y por nosotros. Aquí está orando por los discípulos. Dice: Padre, la hora ha llegado. Bueno, ya el Hijo se iba a la cruz, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él quería seguir glorificándolo al Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Bueno, ¿quién fue que le dio a los discípulos a Jesús? El Padre. Según Efesios, ¿quién nos eligió antes de la fundación del mundo? El Padre, ¿verdad? Es el Padre que nos lleva al Hijo, y el Hijo que nos da vida eterna y envía al Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la vida espiritual, la vida de un creyente, ¿verdad? Versículo 3 dice: esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Yo tengo la vida eterna. ¿Así? Y que una persona te pregunte: ¿y qué es la vida eterna? Conocer al Hijo y conocer al Padre. Esa es la vida eterna. Acá la Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso se basa toda nuestra vida espiritual. Del momento que somos salvos, fuimos salvos ¿para qué? Para conocer al Padre y conocer al Hijo. Cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Conociendo al Padre y conociendo al Hijo. ¿Se entiende? Nuestra vida eterna va a ser así. Estando siempre conociendo a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es eterno, ¿verdad? Bueno, y entonces si es eterno no lo vamos a conocer 100%, sino que siempre lo vamos a estar conociendo. Siempre conociendo. Por eso dice: y esta es la vida eterna. Porque Dios es eterno. Y por toda la eternidad vamos a estar conociendo a nuestro Dios. Yo te he glorificado en la tierra, versículo 4, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya el Hijo había terminado la obra, iba a la cruz, ¿verdad? Tenía que terminar ahí en la cruz, bueno, morir allí y resucitar al tercer día. Él había terminado la tarea que Dios le había dado. Ahora estamos nosotros con una tarea.
predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa es la tarea que tenemos, ¿verdad? Esa es la tarea que Dios nos ha dado a la iglesia, a los creyentes. Bueno, como Pablo también, cuando él terminó, ¿qué dijo? He terminado la carrera, he guardado la fe. Me está esperando la corona de vida que está allí en el cielo y todos aquellos que tengan esta misma esperanza que yo tengo. Bueno, lo mismo nosotros. Nosotros no hemos terminado. Porque a veces escuchamos, ¿verdad?, creyentes decir, no, ya está, ya soy salvo, ya está, ya terminé, que venga Cristo y me lleve. No, hay que seguir. Y eso es seguir trabajando para Él, predicando el Evangelio, trabajando como lo hizo el Señor, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron la iglesia primitiva. Todos terminaron su vida trabajando para el Señor. Por eso el cristiano no se jubila, ¿verdad? El cristiano, el trabajo aquí en la tierra es hasta la muerte, no es hasta que llega la jubilación. El cristiano su trabajo aquí en la tierra es hasta la muerte. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Acá está diciendo el Señor, yo estuve antes contigo, Padre. Bueno, quiero volver otra vez a esa gloria, ¿verdad? He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, lo que me diste, no al mundo entero, sino lo que me diste. ¿Se entiende? Tuyo eran, ¿de quién éramos? ¿De quién eran los discípulos? Del Padre. El Padre, antes de la fundación del mundo, nos escoge para que seamos representantes aquí en la tierra para Él. Así como escogió a los discípulos, los apóstoles del Señor, se lo dio al Señor, el Señor le enseña quién es el Padre, bueno, y ellos continuaron el trabajo. Ahora estamos nosotros, elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos como creyentes? ¿Verdad? Porque a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos como creyentes, que Dios nos haya elegido antes de la fundación del mundo. Tuyo era, me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios? Porque estamos guardando la palabra de Dios. Todos los días nos esforzamos cada día en ¿qué? En obedecer más la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos hace recordar y nosotros hacemos lo que Dios manda, ¿verdad? Y esa es la vida cristiana. Han guardado tu palabra. Ah, yo soy cristiano, pero vives como un mundano, entonces obviamente que no eres cristiano. Tienes el saco, la corbata de cristiano, pero no eres cristiano. ¿Por qué? Porque una de las características de un cristiano que guarda la palabra, vive por la palabra y muere por la palabra. Como están haciendo otros hermanos de distintas partes del mundo, muriendo por guardar la palabra de Dios. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo procede de ¿quién? Del Padre. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y esto es lo mismo también que creemos nosotros, ¿verdad? Es lo mismo que creemos nosotros. Juan 14, versículo 10. Juan 14, versículo 10. ¿No creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, Él lo hacía guiado por el Padre. Por eso es lo que pide a sus discípulos y lo está pidiendo a nosotros, ¿qué es? La primera parte del versículo 10. Creer. Crean. Por eso le está diciendo, ¿no crees? A Felipe, ¿no crees? Bueno, no dudes, Felipe. Tantas veces nosotros vamos a orar a Dios y Dios dirá el mismo en el cielo, hijo mío, ¿no crees? ¿Por qué no crees en lo que yo te prometí? ¿Por qué no crees, Gustavo, en lo que yo te he dicho? Cree, no seas incrédulo, sino cree. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no dudemos de su palabra, que no estemos, ¿verdad? ¿Será así? Capaz que Dios se equivocó. Yo pienso que Dios... No, cree, ¿verdad? Cree. Dios le está diciendo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Felipe, al verme a mí, estás viendo al Padre, porque todo lo que he hecho, lo he hecho guiado por el Padre. He glorificado a mi Padre, Felipe. ¿No lo crees tú? Bueno, tú y yo lo creemos. Creemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre y que creyendo en Él tenemos vida eterna. ¿Lo creemos? Bueno, si lo creemos, tenemos que vivir, ¿verdad? Confiando en la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que Él nos manda. Y ahí es donde se glorifica a Dios. No se glorifica simplemente un domingo porque venimos a la iglesia.
Dios se glorifica todos los días en la vida del creyente, porque todos los días el creyente se somete a la autoridad de su Padre, ¿verdad? Por eso debemos vivir para glorificar a Dios. Y esa es la autoridad para el cristiano. La autoridad suprema es el Padre, la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Y ahí es donde glorificamos a Dios. Pero yo glorifico a Dios a mi manera. No, no existe a tu manera. La única manera de glorificar al Padre es por medio del Hijo, haciendo lo que el Hijo hizo. Lo mismo debemos ser los creyentes. Juan 14, versículo 11, creedme, Juan 14, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez, crean, discípulos crean. Bueno, iglesia de Durazno, crean que tenemos un Dios todopoderoso y que está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No dudemos de Él. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, ellos vieron todas las obras que el Señor hizo. Ellos vieron, ¿verdad? Todo lo que el Señor, su poder, su gloria, ellos lo vieron. Aunque dice, no crean por mis palabras, sino crean por lo que yo hice. Bueno, por eso Él los eligió. ¿Para qué? Para que ellos vieran la gloria de Dios. Bueno, ¿saben qué? Nosotros fuimos elegidos también para lo mismo, para ver la gloria de Dios. ¿Cómo la vemos? En nuestras vidas, cómo Dios me va cambiando. Yo antes me gustaba tal cosa, estaba sometido, mi carne era mi amo, el pecado era mi amo, pero ahora Dios me salvó y cada vez me maravillo más cómo Dios va cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar. Bueno, veo a otra persona que Dios salva. Yo lo conocía, pero ahora hay otra persona. ¡Qué maravilla, qué milagro! Cómo Dios salva a las personas, pero no solamente las salva, sino que la hace una nueva criatura. Y ese es el milagro, ¿verdad?, más espectacular que se ve hoy en día. Cómo Dios cambia el corazón y la mente de las personas porque viven diferente. Antes hablaban de ellas mismas y enseñaban muchas veces lo que ellos pensaban. Pero un cristiano, después que una persona que después que salva, ¿de qué habla? De su amor. ¿Quién es su amor? Jesucristo. ¿Verdad? Es mi amor porque Él dio su vida por mí, me amó antes de la fundación del mundo. El Padre me escogió para ser parte del reino. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a servir? Bueno, ¿saben cuál fue el primer pecado que entró en la tierra? Fue en Génesis cuando Eva dudó. Y también Adán dudó. Bueno, la duda la pone el enemigo. Y eso es lo que hace el enemigo. ¡Ay, qué horrible! El enemigo me hace dudar. Sí, pero está en nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Estoy parado en la roca? Bueno, sí, vendrá el enemigo, es el trabajo de él, ¿verdad? Hacernos dudar. Pero yo tengo que estar firme, aferrado a la palabra de Dios, y Él va a huir de nosotros. ¿Verdad? Cuando Él vea una duda, nosotros tenemos que decir, como decía el Señor, el Cristo está, Satanás. Tal y tal cosa. El Cristo está. Cuando Satanás vino a tentar a Cristo. ¿Con qué lo ahuyentó a Satanás? Con las Escrituras. No solamente la dijo, sino que la vivió. Y bueno, nosotros viviendo las Escrituras, el enemigo va a estar lejos de nosotros. Pero cuando viene el enemigo y nos hace dudar, y nosotros, ¿qué hago? ¿Será cierto lo que dice este? ¿Será cierto lo que dice Dios? Ahí ya dudé. Ahí estoy pecando. Pues no puedo dudar de las Escrituras. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 4 al 8. Santiago, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice así: mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿cómo tenemos que pedir? Con fe, no dudando nada. Ay, Señor, ¿será así? ¿Será? No, tengo que ir con fe, ¿verdad? Con fervor, Señor. Pido sabiduría para este asunto. Y ahí, ¿verdad? El cristiano va a ir a la Escritura y ahí Dios le va a mostrar por medio del Espíritu de dar luz. Wow, mira acá, Dios me está contestando lo que yo le pedí. Gracias, Señor, porque vos me estás contestando. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí el Espíritu Santo nos hace recordar un versículo, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. Nos hace recordar un versículo y ahí contestamos con ese versículo, ¿verdad? Y ahí creemos en eso y actuamos por lo que creemos. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente, sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Va para acá, va para allá, va para acá, va para allá. No, el cristiano está firme en sus convicciones. Siempre ve que, no, yo sigo a Cristo.
no puedo seguir esto. No puedo, no, yo sigo a Cristo. Estoy firme en la roca, ¿verdad? Pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como vemos, hombres y mujeres yendo a una religión, a otra religión, a otra religión, ¿verdad? ¿Y qué demuestran? Que son como la onda del mar. Andan para acá, andan para allá, ¿verdad? Siguen a religiones, no siguen a Cristo, porque si siguieran a Cristo andarían en un solo camino. Él dijo, yo soy el camino. Versículo 7. No piense, pues, que el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, andamos de aquí para allá, no vamos a recibir nada del Señor. El Señor, ¿verdad? Ama a aquel que es obediente. La obediencia, bueno, trae bendiciones. No es que Dios nos deje de amar cuando dudamos. Dios nos sigue amando porque Dios nos ama hasta el fin. Pero su gracia, ¿verdad?, va a ser derramada mayormente a aquellos que no dudan, aquellos que dependen del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. ¿Quién es el doble ánimo? El hombre de doble ánimo. El que duda. Es inconstante en su camino. No tiene un camino, sino que tiene varios. ¿Se entiende? Una persona que se llama creyente se va a ver cómo vive, sus convicciones. Porque cada uno de nosotros vivimos lo que confiamos. Si yo confío en Dios, confío en la palabra de Dios, voy a vivir la palabra de Dios. Pero si yo no confío en la palabra de Dios, voy a vivir de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Y no es así. La vida del creyente no debe ser así, ¿verdad? Es firme en sus convicciones. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, otra vez, el que en mí cree, no el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Bueno, ¿qué está diciendo el Señor a sus discípulos? Bueno, le está diciendo, bueno, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recorrer el mundo haciendo los mismos milagros, ¿verdad?, que yo hice. Y ellos lo hicieron. Cuando ellos estuvieron en el mundo, ellos que hacían los mismos milagros de Cristo. Por eso cada vez que lo veían a Cristo, no solamente en lo que hablaban y en su vida, sino en los milagros. Por eso en Hechos, capítulo 1, Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí está hablando a los discípulos. Y también ahora somos nosotros, ¿verdad?, los seguidores de Cristo. Nosotros tenemos ese poder, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros somos los testigos de Cristo ahora, la iglesia. Cada creyente es un testigo de Cristo. Bueno, ¿y qué hace el testigo de Cristo? Da a conocer a Cristo. Habla de Cristo, vive como Cristo y actúa como Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Bueno, a los discípulos hacían milagros. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario para que creyeran. Bueno, un judío tenía que ver milagros para que supiera que venía directamente de Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros no necesitamos los milagros. ¿Por qué? Porque ya está la Escritura. Ya está toda la palabra escrita, ya tenemos todas las profecías, tenemos todo lo que a Dios le gusta, lo que tenemos que hacer. No, Dios no se va a manifestar por milagros, ¿verdad? Ya Dios no usa a hombres que hagan milagros. El que hace milagros es Dios. Dios sigue haciendo milagros. Pero los hombres no hacemos milagros, ¿verdad? Ya tenemos la palabra de Dios completa, simplemente creyendo y haciendo lo que Él nos ha mandado. Bueno, ya ahí agradamos a Dios, ¿verdad? Y trabajamos para Él, predicamos su palabra. Bueno, el primer inicio, obviamente que lo primero de la iglesia, cuando la iglesia arrancó, necesitaban estos hombres que hicieran milagros, profetas, ¿verdad? Interpretación de lenguas, de espíritus, pero ahora ya tenemos la Escritura, ya tenemos todo la palabra. Esto es lo perfecto, la palabra de Dios es perfecto. Ahora ya tenemos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos mirando el viernes el libro de los Hechos? Cuando Pablo fue a Timoteo, le llamó la atención a Pablo, Timoteo, que sí, que era cristiano, pero que su testimonio. Eso impactó, que Pablo lo elige para llevarlo a su viaje misionero. Eso es lo que impacta hoy en el mundo, nuestro testimonio, ¿verdad? Podemos predicar precioso, podemos evangelizar precioso, podemos tener una iglesia, mega iglesia preciosa, pero si no tenemos un buen testimonio, no vale de nada. El testimonio, ¿verdad? Eso es lo que impacta hoy
al mundo. ¿Qué es el testimonio? Lo que tú crees, lo vives, ¿verdad? Y Timoteo era un ejemplo, ¿verdad? Un joven de más o menos de 20 años que vivía las Escrituras. Y todos los hermanos estaban impactados con el testimonio de Timoteo. Cuando llega Pablo a Filipos, creo que Filipos, ahí le dicen, mira, está Timoteo, que te puede acompañar. Es un buen creyente. Y tanto así que Pablo lo lleva y lo adopta como su hijo en la fe, ¿verdad? Bueno, y le enseña y lo discipula a Timoteo y lo hace su hijo en la fe. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía un buen testimonio, un hombre que vivía las Escrituras y creía vivía lo que creía, ¿verdad? Bueno, los discípulos fueron conocidos también desde lejos en su forma de ser, porque se amaban los unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo, van a conocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No por la doctrina es importante, sí, pero el más importante es el amor. 1 Corintios 13. Podamos tener las mejores lenguas, ¿verdad? Mover una montaña de aquí para allá de la fe que tengamos. Podamos tener la mejor teología, pero si no tenemos amor, dice la Biblia, dice Dios, a los ojos de Dios nada somos. Bueno, los hijos de Dios son conocidos porque se aman. Se aman los unos a los otros. Aman a Dios y aman a los hermanos. Por eso son conocidos, ¿verdad? ¿Cómo? Gracias, de Listra era Timoteo. Fueron a Filipo después juntos. Bien, Timoteo era de Listra cuando fue Pablo en su segundo viaje misionero a donde Dios lo mandó ahí a Listra, ¿verdad? Bueno, por eso el Señor dice en nuestro texto, el que cree en mí. Bueno, el que cree en Él va a tener un buen testimonio, ¿verdad? En nuestro texto que estábamos leyendo, el versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí. El que cree en mí va a tener un buen testimonio. El que cree en mí va a trabajar para mí. El que cree en mí va a hacer obras para la gloria de Dios. ¿Se entiende? Bueno, Pedro cuando recibió el Espíritu Santo, también, él predicó. Y yo creo que cuando predicó Pedro se convirtieron 3.000 personas. Dios salvó 3.000 personas. Creo que hubieron más creyentes en la primera predicación de Pedro que en la predicación del Señor. ¿Se entiende? Entonces ellos hicieron mayores obras, sí, porque ellos tuvieron más tiempo en la tierra. El ministerio de Cristo fue 3 años y medio, nada más. Pero ellos tuvieron toda su vida después de ser salvos, predicando y sirviendo a Dios, ¿verdad? Y expandiendo el Evangelio. Y bueno, y que personas se convertían, gentiles se convertían, judíos se convertían. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Bueno, pedimos en el nombre de Cristo como creyente, ¿verdad? Porque Cristo vive en nosotros. Bueno, pero cuando pedimos, si Cristo vive en mí, yo voy a pedir, ¿para qué? Como dice el versículo, porque muchos han torcido este versículo y dice, ¿viste? Acá dice Cristo, pedí todo lo que vos quieras, Dios te lo va a dar. Pero dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El cristiano pide para que el Padre sea glorificado. No pide para que yo sea glorificado. Padre, pido para que yo sea un famoso y todo el mundo me aplauda y tenga esto y tenga esto. No, eso no dice el Señor. El Señor dice que vamos a pedir ¿para qué? Para que sea glorificado el Padre, ¿verdad? Y si tenemos a Cristo en nuestras vidas, ya no vive más Gustavo, vive Cristo en mí. Y si lo que ahora pido y vivo es para que glorificar a mi Padre, no puedo estar pidiendo para mí, ¿verdad? Obviamente que la oración es para el creyente. Solamente el creyente es el que ora, el que tiene acceso directamente al Padre. Bueno, una persona inconversa, cuando se arrepiente de su pecado, ora, ¿verdad?, a Jesús, para que Jesús lo salve. Y de ahí en adelante después, ora al Padre, para que tenga una relación íntima con el Padre. Pero el creyente va a pedir cosas ¿para quién? Para glorificarte, Padre. Por eso el cristiano va, confiesa los pecados, porque al confesar los pecados, ¿quién se glorifica? El Padre. Por eso el creyente cuando va y pide para vivir una vida más santificada, ¿para qué? Para que se glorifique el Padre. Por eso el creyente pide que el Señor lo use más, que pueda desarrollar sus dones, ¿para qué? Para que se glorifique el Padre. Siempre se glorifica el Padre, ¿se entiende? Tenemos que aprender a orar, ¿verdad? No orar para nosotros y pedir para nosotros, para mí, para mí, para mí. Sí tenemos que pedir para los inconversos, la salvación de los inconversos. Porque si un inconverso se salva, ¿quién se glorifica?
el Padre. ¿Se entiende? Siempre apuntamos que el Padre se glorifique. No yo, sino el Padre. Padre, ruego para que me ayudes a predicar la palabra. ¿Para qué? ¿Para que me aplaudan? No, para que tú, Padre, te glorifique en los resultados. Yo lo único que hago es, ¿se acuerdan lo que estudiamos el martes? Plantar la semilla. La tierra son ustedes y Dios va a hacer la obra. Pero mi deber después es orar, regar la tierra, ¿verdad? Orar por ustedes y por mí mismo, por lo que he escuchado. Entonces, Dios está pendiente de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos para glorificar al Padre. Dios nos dio el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que glorifiquemos al Padre. Bueno, por eso podemos vivir la vida cristiana y por eso podemos glorificar al Padre. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no va a pedir para glorificar al Padre, ¿verdad? Dios no lo va a oír porque no es hijo de Él. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas se salven y crean, ¿verdad?, en Jesucristo como su Salvador y tengan una relación con el Padre, para que esas personas glorifiquen a nuestro Padre. Por eso predicamos el Evangelio, para que almas se conviertan, para que glorifiquen al Padre. Bueno, y ese es el deseo de Cristo. ¿Vino a la tierra para qué? Para glorificar al Padre. Los apóstoles estuvieron en la tierra hablando de Cristo para que se glorificara al Padre. ¿Se entiende? Vuelve otra vez a reiterarse lo mismo. Bueno, el reino es de nuestro Padre. Nosotros somos parte del reino. Pero estamos para ser parte del reino, no para que nos glorifiquen a nosotros, sino para darle gloria. Trabajamos para el reino, hablamos del reino, para que le den gloria a nuestro Padre. Ese es nuestro fin, ¿verdad? No es ser famoso, no tener títulos, no es ser el mejor del mundo, sino que conozcan al Padre. Eso fue lo que hizo Cristo, y eso es lo que hacen los creyentes. Bueno, por eso nuestra oración, cuando oramos, bueno, se tiene que saber, se tiene que oír que estamos pidiendo para glorificar al Padre. Juan, capítulo 16, versículo 26 al 28. Juan 16, versículo 26 al 28, dice así: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Bueno, Él nos amó, ¿verdad? Él dio su vida, el Padre nos amó y dio a su Hijo. Ahora quedamos nosotros aquí en la tierra, amando al Padre. Por eso glorificamos al Padre, porque tenemos al Hijo, ¿verdad? Al no tener al Hijo no podemos glorificar al Padre. Por eso todo es el Hijo para nosotros, ¿verdad? La comunión íntima es con los creyentes. Dios no tiene comunión íntima con el mundo. Dios tiene comunión íntima con su familia. Nosotros somos la familia de Dios. Por eso el Señor dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿A quién ama el Padre? Bueno, el Padre amó, porque muchos dicen: no, el Padre ama a todo el mundo, porque mandó a su Hijo a morir. Sí, pero el Padre tiene comunión íntima ¿con quién? ¿Con el mundo? No, con sus hijos, con su familia. Nosotros tenemos una comunión íntima ¿con quién? ¿Con todos? No, con nuestra familia, ¿verdad? Con mis hijos, mi esposa. Bueno, tenemos una comunión íntima. Bueno, así es el Padre con los suyos. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, versículo 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así. Aquí el Señor da el modelo de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. El creyente va al Padre. Padre, por eso oramos al Padre. Santificado sea tu nombre. Bueno, santificado, puesto aparte. Y ahí el cristiano adora a Dios, lo alaba, le dice las cosas preciosas, reconoce todos sus atributos, los atributos de Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, yo quiero hacer la voluntad. Así como te obedecen en el cielo los ángeles, yo quiero obedecerte aquí en la tierra. Bueno, quiero vivir como si estuviera viviendo en tu reino. El pan nuestro de cada día danos hoy. Bueno, dame comida. Después, lo otro, yo quiero servirte, Señor. Y perdona nuestras deudas. ¿Qué hace el cristiano? Confiesa los pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El cristiano pide perdón, como él perdona a los demás. Porque muchas veces el religioso, no sé si se acuerdan, el fariseo, cuando fue a orar al templo, estaba el publicano y el fariseo. El fariseo que dijo: gracias, Señor, porque no soy como este. Ya lo que es este,
yo no soy así, yo no soy asá, no soy como la iglesia tal, no soy como el... No, el publicano fue y se postró, ¿no? Aún no levantaba su cabeza, dice, no podía levantar su cabeza, estaba contristado por su pecado, confesando el pecado, perdóname Padre, perdóname Dios porque pequé contra ti, he pecado y así, ¿verdad? Eso es convicción de pecado. Lo mismo David cuando pecó, también, él fue y habló con Dios y le dijo, contra ti, y él había hecho catástrofe, ¿no?, de pecados, pero él dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Y fue y pidió perdón, ¿verdad?, a Dios por todos los pecados que él había cometido. Bueno, pero también nosotros debemos ser perdonadores. Si queremos que Dios nos perdone, bueno, yo también tengo que perdonar a los demás, pero es imposible perdonar. Bueno, tú quieres que perdones, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Saben cuándo más nos parecemos a Dios? Cuando perdonamos. Dios nos perdona siempre. Nosotros tenemos que ser perdonadores también. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, vemos que acá el Señor nos enseña a orar. Se dan cuenta que esto es un modelo de oración para glorificar a Dios. No está diciendo, Padre, quiero lograr esto, quiero lograr aquello, quiero que el mundo me aplauda, quiero conseguir esto, quiero ser famoso. Acá nada de esto habla el Señor. Por eso el Señor deja un modelo a sus discípulos. Los discípulos vieron que la energía del Señor, todo el poder del Señor salía de la oración. El Señor pasaba noches enteras orando. Ellos no fueron y le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a sacar demonios. Ellos fueron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos está enseñando a orar para que podamos con nuestras oraciones glorificarlo a Él. Y ahí el Hijo va a interceder con nosotros, porque estamos pidiendo para glorificar al Padre, no para glorificarnos a nosotros mismos. Bueno, hemos visto, ¿verdad? ¿A quién nos parecemos? Vamos a volver al texto donde estamos. Bueno, nos parecemos, confiamos en la promesa de Dios a los discípulos del libro de los Hechos, que cuando recibieron el Espíritu Santo los paró la muerte. ¿Solo la muerte los paró? ¿O nos parecemos a los discípulos sin el Espíritu Santo? Bueno, podemos caer en el pecado de la duda, sí, podemos caer de dudar. Bueno, pero tenemos la salida de confesar el pecado, apartarnos, y Dios nos perdona. Como iglesia, Dios nos perdona. Como creyente, a cada uno de nosotros tenemos un Dios perdonador. Cuando confesamos el pecado y nos apartamos, ¿verdad? Nos arrepentimos, es el verdadero arrepentimiento. Pero si toda tu vida has estado viviendo en la duda, toda tu vida en la duda, bueno, es momento de arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio y ser parte de la familia de Dios. Bueno, que hoy sea ese día, ¿verdad? La semilla ha sido plantada, así que bueno, vamos a orar para que, bueno, Dios termine y nos bendiga a cada uno de nosotros. Padre bendito, te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos por tus promesas. Señor, simplemente tú nos estás pidiendo a aquellos que te conocemos que creamos en ella, que nos aferremos a tu palabra, que no estemos dudando, que no estemos, Señor, como los discípulos sin el Espíritu Santo, dudando, con miedo, afanado por lo que pueda pasar mañana, afanado por nuestra carne, afanado por nuestra salud, afanado por las cosas del mundo, sino que estemos, Señor, preocupados por el reino, como tú nos estás enseñando, que dejemos de preocuparnos por las cosas terrenales, porque estas cosas terrenales son pasajeras y van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por eso ruego por mi vida y la vida de mis hermanos, que nos ayuden a estar fortalecidos en tu palabra. Aumenta nuestra fe, Señor, que podamos ser este pequeño grupo, pero un pequeño grupo que vive en fe, fe en la Escritura, confiado en tu palabra. Ruego por aquellas almas que no te conocen, tú las conoces, tú sabes lo que hay en su mente y en su corazón. Tú sabes lo que hay en su vida. Tú sabes cómo es su diario vivir. Padre, y si son tus hijos o no, ruego por salvación de almas. Te alabo, Dios, porque hoy es día de salvación. Te alabo porque tu palabra ha sido plantada, esa semilla. Y Padre, sabemos que tu palabra no va a volver a ti vacía. Va a ser la obra que tú quieres. Padre, nuestro sentir es como el sentir tuyo, Padre. No queremos que nadie se pierda. Por eso rogamos por cada persona en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y por compartir y orar con nosotros. Muchas bendiciones y si Dios quiere nos veremos el miércoles en el estudio de Proverbios. Muchas bendiciones. Que pasen bien.
Acepto su sacrificio, su sacrificio.